Un libro que para mí no solo es literatura, y en general creo que este tipo de libros siempre son algo más que eso, son un acto de memoria. Y es una línea narrativa que claramente nos muestra cómo el trauma paraliza la vida de las personas, que no pueden continuar, que ya no pueden estudiar, que ya no pueden trabajar, que tienen muchos traumas psicológicos. La memoria es una forma de resistencia. Y mientras haya personas que quieran contar su historia, y principalmente aquellas personas que quieran escuchar y aprender, pues el arte va a seguir vivo. Era un bolígrafo común y corriente. Uno de esos Mon Ami de tinta negra. Me lo pusieron entre los dedos de la mano. Claro, entre los dedos de la mano izquierda, ya que con la derecha tenía que escribir la declaración. Sí, lo retorcían de esa manera. Sí, en esa dirección. Al principio fue soportable, pero como me hacían esto todos los días y en el mismo sitio, la llaga se fue profundizando. Me salía sangre mezclada con secreciones. Después incluso se veía el hueso blanco. Cuando el hueso quedó a la vista, me pusieron un algodón con alcohol. En la celda donde estuve encarcelado había unos 90 presos, todos hombres, y la mitad de ellos tenía un trozo de algodón mojado en alcohol en el mismo sitio. Estaba prohibido charlar. Cuando nos veíamos el algodón entre los dedos, nos mirábamos brevemente y luego desviábamos la mirada. Creía que se detendrían cuando el hueso quedó a la vista, pero no fue así. A sabiendas de que sería todavía más doloroso, me quitaban el algodón de la llaga y me restregaban con más fuerza el bolígrafo metido entre los dedos. Hay historias y libros que simplemente son maravillosos en todos los sentidos. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. Sean bienvenidos a este espacio donde quiero platicarles de una de mis mejores lecturas del año pasado. Un libro que para mí no solo es literatura, y en general creo que este tipo de libros siempre son algo más que eso, son un acto de memoria, pero el día de hoy quiero enfocarme en Actos Humanos, de Han Can, publicado en el 2014. Es un libro que está ambientado en la masacre de Gwangju de 1980, que nos cuenta y nos retrata todo lo sucedido en este periodo, uno de los más lamentables de la historia actual de Corea del Sur. Un momento en el que civiles desarmados, muchos de ellos jóvenes y estudiantes, fueron brutalmente reprimidos por el régimen militar. Para entender este contexto es esencial saber que la masacre de Gwangju fue desencadenada por protestas en contra de la dictadura de Chun Doo-hwan. Disculpen si no lo estoy pronunciando bien. Lo que comenzó como un movimiento pacífico se fue transformando en una masacre cuando el ejército abrió fuego contra los manifestantes. Se estima que cientos, quizá miles de personas murieron, mientras muchas otras fueron torturadas o simplemente desaparecidas. Este evento no solo marcó a quienes lo vivieron, sino que dejó cicatrices bastante profundas en la sociedad coreana. Han Can, quien nació en Gwangju, no fue testigo directa de lo que sucedió en estos hechos, pero sí vivió su infancia dentro del silencio como consecuencia de lo que había sucedido. Décadas más tarde decidió dar voz a las víctimas y sobrevivientes de este hecho a través de Actos Humanos, un libro que es simplemente maravilloso, que se siente como una experimentación donde nos encontramos con múltiples voces narrativas, cada una de ellas trabajada de una forma realmente muy bien pensada, muy bien estructurada, compleja como tal, porque te exige a ti como lector estar atento a los hechos, estar atento a lo que te están contando, porque juega con el pasado, con el presente, juega con muchos otros recursos, y realmente la autora logró capturar la complejidad del trauma y la complejidad en general de lo que provoca como consecuencia en general en la memoria de las personas. La historia en sí empieza con Do. Es un adolescente quien decide inscribirse como voluntario en un lugar donde recopilaban los cadáveres de los manifestantes fallecidos, esperando que aquellos familiares vayan a buscarlos, los reconozcan y los recojan. En general, pues este capítulo realmente se siente muy pesado, es muy triste porque además en su totalidad este capítulo está contada en segunda persona. Es decir, que acompañamos al protagonista, nosotros como lectores también sentimos, también vemos, también tenemos miedo. Y es muy, muy traumante entrar a este capítulo de buenas a primeras y encontrarnos con la historia de Do, que justamente se inscribe como voluntario para encontrar el cadáver de su amigo. Lamentablemente Do, este protagonista, no sobrevive a la masacre, pero lo acompañamos en un plano que no es el terrenal para saber
qué cosas adicionales tiene para decirnos y cómo se conecta con la vida de otras personas. Cada uno de esos capítulos tiene una voz narrativa diferente, pero nuevamente están conectadas. Por otra parte, por ejemplo, siguiendo a la historia de Do, nos encontramos con una muchacha, una asistente de un periódico, la cual sufrió tortura a raíz de que estaba ayudando a publicar una obra de teatro que mostraba todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Este es un capítulo muy interesante porque no solamente nos habla acerca de la tortura que muchas personas llegaron a sufrir, sino también nos habla de la censura, de cómo este recurso es muy utilizado por ese régimen dictatorial y sí llega a ser muy importante porque su objetivo es mantener ignorante a la población de que estas personas no sepan lo que está sucediendo verdaderamente. Por otra parte, nos encontramos con otra narración también bastante emotiva, terrorífica, que es la de un hombre que vivió tortura también, pero en un ámbito mucho más fuerte al ser hombre. Y un bolígrafo de la marca Monami es el que recuerda toda la tortura que no solamente él vivió, sino que padeció conjuntamente otras personas. Y es una línea narrativa que claramente nos muestra cómo el trauma paraliza la vida de las personas que no pueden continuar, que ya no pueden estudiar, que ya no pueden trabajar, que tienen muchos traumas psicológicos, que ya no pueden tener una vida normal y muchas veces incluso deciden terminar con su propia vida porque ya no le encuentran sentido. También está la voz de otra mujer, también torturada, la cual no puede crear relaciones estables en su entorno. Incluso, aunque no es tan explícita, hace referencia a la violencia sexual que muchas mujeres llegaron a sufrir bajo el régimen. Muchas de ellas tuvieron que simplemente guardar silencio. Incluso muchas personas de su entorno se cuestionaban, se preguntaban por qué ella era así, por qué no hablaba, por qué no quería salir con ellos, por qué no disfrutaba de la vida, cuando muy en el fondo a ella tal cual el trauma empezó a paralizarla y empezó a sentir desconfianza en general de todas aquellas personas que se acercaban, principalmente hombres. Por otra parte, y tal vez una de las últimas líneas narrativas con las que nos encontramos es con la madre de Do, en nuestro protagonista, el cual claramente refleja el dolor que provoca la pérdida de una persona y lo que provocan en general este tipo de situaciones, porque no hablamos solo ya del dolor individual, ya estamos hablando de un dolor grupal, de una comunidad, de una familia entera. Es una línea narrativa que duele porque claramente la madre de Do se preguntaba qué pudo haber hecho diferente para que su hijo estuviera vivo en ese momento. Tal vez obligarlo a que retornara a casa, tal vez obligarlo a que no sea voluntario, tal vez un montón de situaciones que, claro, no sabemos qué hubiera pasado. Y por otra parte, tenemos ya el final de este libro con reflexiones sobre la autora, sobre la memoria, sobre el arte mismo, sobre escribir este tipo de historias, sobre cómo llegó a estructurarlas, porque si bien podemos pensar que no es un libro testimonial, no está basado tal cual en lo que una persona le contó, sino es una recopilación de toda una investigación. Y sí, hay personajes que cambiados el nombre son reales, porque ya se basó justamente en esas conversaciones que llegó a tener con ellos. Es un libro tremendo, es un libro, nuevamente, juega con las voces narrativas, juega con recursos literarios y se hace grandes preguntas, porque una de las cosas que ella nos presenta en este libro es como un lugar de tanto dolor, un lugar que padeció este tipo de situaciones, también llegó a convertirse en su lugar, en su hogar de infancia. Entonces es tremendo la contraposición como tal, no solo de historias, sino de reflexiones. Y como mencionan, pues en una parte del libro, la memoria es una forma de resistencia. Y mientras haya personas que quieran contar su historia, y principalmente aquellas personas que quieran escuchar y aprender, pues el arte va a seguir vivo. Y este tipo de memorias también se convierten en esa resistencia para aprender. Porque una de las grandes cuestionantes que podemos tener es ¿qué estamos haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? Y lamentablemente la respuesta es simple, nada. Hay países todavía a la fecha que siguen viviendo guerras, que siguen viviendo dolor. Hay personas que están padeciendo estas cosas. De verdad, denle una oportunidad a este libro, es simplemente magnífico.
Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de poder platicarles acerca de Actos Humanos. Considero que es una lectura tremenda. Fue una de mis mejores lecturas del año pasado. Realmente la pongo en el top acerca de como que de esta temática, hablando del dolor, de la guerra, de las reflexiones que tiene. Es simplemente magnífico el trabajo que llegó a hacer la autora. De todo lo que he leído de ella, realmente esto está en el top. Actualmente me estoy leyendo Imposible decir adiós. Y agradezco haberlo leído después, y eso también como una recomendación, porque hace reflexiones de lo que significó para ella escribir Actos Humanos. Y claramente le generó ciertos pensamientos, sueños que ella empieza a tener por todo lo que fue retratar esta masacre. De verdad, todo lo que escribe Hanka me parece simplemente magnífico. Si no han leído Actos Humanos, denle una oportunidad. Estoy segura que no les va a defraudar. Es un libro magnífico y, por supuesto, si lo han leído, me encantaría saber sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? ¿Les gustó? ¿No tanto? ¿Les pareció interesante los diferentes recursos que utiliza? Porque sí, te exige como lector, y eso es algo que a mí particularmente me gusta que hagan los autores, que no solamente te presenten una historia como que lineal, sino también que se jueguen con un montón de factores que te exijan a ti y que te hagan vivir lo que se está padeciendo en el libro. Así que me encantó, y me encantaría saber sus comentarios al respecto. Y pues nada, espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme una semana más, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.